Conoce cómo llevar una alimentación saludable con los productos naturales y orgánicos que la doctora Mónica Novielo de Punto Sano tiene para ti en El Choro. Doctora, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Doctora, ¿cómo están? querida. Iniciando la semana. Sí. Bueno, pues hoy nuestro tema son las lectinas. ¿Alguna vez hablamos sobre las leptinas? Y estas Leptinas. son, no, esas ya hablamos de ellas, que son Hoy unas es lec. hormonitas y hoy es lectinas. Y las lectinas son unas proteínas que están en muchos ¿Cómo alimentos. sabes tanto, cabrón? Pues hay que, tiene aquí hay que guardado. saber de esto, sí. No, bueno, es sí que traigo sí, mi me acordeón, impresionas pero luego cada ni día. lo veo, la No, verdad. pero no, de verdad. Por si se me impresionas. olvida algún nombrecito por ahí. Pero bueno, el caso es que estas lectinas están en muchos alimentos y tienen propiedades porque ayudan cuando las plantas, están mucho en plantas, en frijoles, en esto que hablábamos de las solanáceas, ¿se acuerdan que son la papa, el jitomate, el tomate, los pimientos, las berenjenas? Esas se llaman solanáceas, tienen muchas lectinas. No me acuerdo También de las ayer. cucurbitáceas, que son los pepinos, el melón, la sandía, la calabacita, esas se llaman cucurbitáceas. También tienen muchas lectinas. También los frijoles, las lentejas, las leguminosas tienen lectinas. Y también el gluten, de hecho, es una lectina. Entonces, bueno, estas lectinas protegen a las plantas cuando están creciendo de que no, pues, no se echen a perder, de que no se A hagan las plantas, feas. Sí, cuando están no a la creciendo. de los pies. No, a las plantas. Por ay, ejemplo, ay. cuando crece un tomate, pues ahí lo protege y así, ¿no? Pero, y en el cuerpo ayuda como son proteínas, ayuda a que se pegan a los carbohidratos y hacen que se ralentice, o sea, que se haga más lenta la absorción de carbohidratos, o sea, que pueden ayudar, por ejemplo, a prevenir la diabetes, ¿no? A que el azúcar y la insulina no se disparen, ¿no? Entonces tienen sus propiedades, pero resulta que hay gente sensible a estas lectinas, incluso alérgica a estas lectinas. Como el gluten, que es el más famoso, ¿no? Como el gluten, que es el más famoso. Y hay un doctor por ahí que está, a mí me sale a cada rato en el Facebook, que se llama Steve Gundry, que es un cardiólogo americano, que empezó, él fue como el que expuso este rollo de las lectinas ya hace tiempo, y de hecho hay una actriz mexicana que lo promueve mucho, que no me acuerdo el nombre de la actriz, esa sí no me acuerdo, y habla mucho de que las lectinas son como las causantes de enfermedades degenerativas, sobre todo autoinmunes, que son proinflamatorias, y que no nos ayudan en nada a la salud, y que incluso hacen engordar a la gente. Entonces él propone dietas sin lectinas, ¿no? Entonces de pronto se volvieron como las malas de la historia gracias a este doctor. Y les digo, a mí me sale a cada rato por ahí. Entonces, bueno, hay como toda una controversia de que si las lectinas en realidad son tan malas o no, ¿no? Y bueno, en mi punto de vista es que sí hay gente sensible a estas lectinas, entonces hay que tener cuidado y hay que observar si el pepino, el tomate, la berenjena no me caen pesadas porque son de los que más tienen, y como dice bien Viri, el gluten, que a mucha gente sí le cae muy mal, ¿no? Porque es de los granos que más contiene lectinas, ¿no? Pero resulta también que está mucho en las leguminosas, en frijoles, lentejas, pero cuando cocemos los frijoles, que nadie se los come crudos en realidad, se destruyen estas lectinas. Entonces, también el germinar, por ejemplo, yo luego germino las lentejas, y si las germinas también se destruyen estas lectinas. ¿Cómo las germinas? Les pones agua, las pones toda la noche, y luego les quitas el agua y las enjuagas todos los días y les van saliendo la ramita en un Es el frasco. experimento de la primaria. El experimento de la primaria, ¿no? ese mero, y son buenísimas, ¿no? Entonces, entonces una es, no hay que comer crudos o mal cocidos, digamos, los frijoles, Porque las lentejas. Sí, le quedan la lectina. Y además le queda lectina y encima lo sientes. O sea, cómete unos frijoles que no están bien cocidos y vas a ver cómo son pesados, pesadez, ¿no? sí. O sea, lo sientes. De por sí hay gente que le caen muy pesados los frijoles y podrían ser porque son muy sensibles a las lectinas. Pero encima, si no los coces bien, pues peor, ¿no? Y también en el caso de las solanáceas, que son en México usamos muchísimo los jitomates, ¿no? Por ejemplo, y el tomate verde, y son solanáceas que también tienen grandes cantidades de lectinas. Entonces, si te das cuenta que eres sensible a esto, pues trata de comer estos cocidos también, ¿no? No O sea, en ensalada.
No en crudo. ensalada, exacto. O sea, si comes una salsa de jitomate o de tomate verde bien cocidita, pues ahí vas a matar estas Ya le diste lectinas la torre a- y ya no vas a tener esta inflamación, porque él dice que este doctor que inflaman no solo el estómago, o sea, que te van a inflamar las articulaciones, los sí. músculos, Ajá. entonces hay gente que tiene dolores por todos lados y podría ser causado por estas La lectinas. lectina. Y incluso dice Mira. que ayuda a que los virus entren a las células, este doctor, ¿no? Joder, Entonces que hay que mira. tener mucho cuidado porque estás más propenso pues a enfermarte La con lectina estas puede ser lectinas. secretaria de este gobierno sin pedo. Del gobierno de Cuauhtémoc. güey. De Cuauhtémoc, sí, ¿verdad? Seguramente. No era una Sí. lectina ahí. Una lectina por ahí Chécate. perdida. Sí, Pero hay que checa checar a ver si ahí. hay una tal lectina. Tal vez ni siquiera saben que hay Inflamatoria. No, pero igual está, cabrón. Sí. Bueno, Sí, perdón. bueno, Ya- entonces, pues sobre todo observarse es mi recomendación, que si somos realmente sensibles a estas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que sí soy bastante sensible porque a mí el pepino, por ejemplo, me cae a pesadísimo. mí no me gusta. Sí, a mí tampoco, ¿no? O sea, de lo pesado Sí. que lo siento, ¿no? Sí. Y yo... Estás todo el día con el pepino ahí, ¿no? sí, repitiéndolo, ¿no? repitiendo y eso. Y yo trato intolerancias y alergias con una técnica y sí me doy cuenta que mucha gente es sensible a estas A la sustancias, lectina, ¿no? O sea, tiene razón Sí. este güey que aparece en Sí, tu no Face. todo mundo, pero sí creo que hay gente que sí es muy sensible, ¿no? Y lo ves cuando te dicen, no, es que los pimientos los repito todo el día y la berenjena no la puedo ni comer, ¿no? Hasta incluso el jitomate me Pues cae es por la pesado. lectina que Es lleva, por las ¿no? lectinas, ¿no? Entonces, pues prueben como cocer estos vegetales y ver cómo les va, ¿no? Yo sentía eso, yo sentía que comía el jitomate crudo y me caía pésimo. Y ya cocido en una salsa o así, bien, ¿no? Valió. Y lo sentí por años. Después me lo trataron con esta técnica y ya no siento eso, pero sí lo veo muy seguido en mi consulta, ¿no? Entonces tengan cuidado porque según este doctor incluso te ayuda eliminando estas lectinas o alimentos que son que tienen gran contenido de lectinas, te ayuda a bajar de peso incluso, ¿no? Estoy viendo ahora que dijiste la actriz, creí que era Martita Higareda, pero no, era Sandra Echeverría. Sí, y yo confundo esas dos, fíjate. La actriz, es que Marta tiene un podcast donde hace ese tipo de Sandra. recomendaciones, pero es Ajá. Sandra Echeverría, la actriz que lo recomienda y lo resume en que el doctor le cambió la vida bajándole el consumo o eliminando el consumo de alimentos fermentables, ¿no? Ajá, Bajó de peso y además el tema de sentirse mareada, de prácticamente Ajá. un día no pararse de la cama, se Ajá. logró con una dieta Sí. de este tipo. Y ¿no? bueno, y la dieta es muy extraña porque, o sea, bueno, él procura eliminar todos estos alimentos, pero también como los cereales integrales, bueno, el que Granos más, también los dicen. granos, Ujú. el que más tiene es el trigo porque tiene mucho gluten, pero también les quita de la dieta, por ejemplo, el arroz integral, ¿no? Que se ha visto también que esos alimentos han ayudado muchísimo en casos, por ejemplo, de diabetes, de estreñimiento, o sea, comer algo integral La humanidad, al final te ayuda vive- a vive muchas gracias cosas a eso. y vive gracias a eso. Por ejemplo, te quita el maíz y México, o sea, vive a partir del maíz, ¿no? Además, el maíz, si ustedes se fijan, sí es cierto que es difícil de digerir, porque si tú comes el elote entero, lo haces entero. ¿Se han fijado en eso? En el baño sale. Sí, sí, sale entero, ¿no? me Entonces, sí, No quiero platicar qué asco, pero bueno, pero fíjense, pero no pero sabe. cuando Pero se hace tiene la razón la tortilla, doctora. pero ¿Te habías dado cuando... cuenta tú o qué? Es que a mí me encantan los skits. Sí, a mí también, a mí también. Sí Y es sucede verdad. eso que dice Sí la sucede eso doctora. porque Y al tiene día una siguiente, capita checa que ahí esa- está la lectina, que es muy difícil de digerir, ¿no? Es una cosa muy dura, muy Mira. difícil de digerir. Pero cuando se hace la tortilla, el remojo del maíz, Mira, el todo día el- siguiente La lo nixtamalización. muelen, la nixtamalización, hace que el maíz se vuelva súper digerible. Ah, sí. O sea, para mí las tortillas son una maravilla. Entonces, De maíz. de maíz. Sí, Cuando me claro. dicen, ay, no como tortilla, como pan, No, digo, pero- no, De lo mejor que te come pierdes. tortilla, de lo Tortilla. que te Claro. pierdes, ¿no? No, el pan es de trigo. El pan es de trigo, el Nosotros. trigo está muy modificado Sí, hoy en claro. día, ¿no? Entonces pero a mucha mucha gente gente como le que está tiene esa ca- idea de como que es tiene más esa idea sano, de que es ¿no? más A mí sano me el gusta pan. el pan por mi costumbre y por lo rico que es. Claro, y Pero lo además es rico ya sabemos. adictivo porque tiene Sí, exorfinas, que eso es te una digo. sustancia adictiva. Pero ese pan doradito por fuera y Sí. puta, Sí, por Bueno, además tú eres supuesto. europeo y en Pero Europa se pan, come pan. más pan. Culturalmente. Sí. Pero con entiendo que la sustancia. tortilla es mucho más. La tortilla es saludable. ¿Qué el nos pan, ¿no? recomiendas entonces, Doc? Bueno, entonces Ah, para tres. como contrarrestar el efecto de las lectinas, Lectina. yo
yo les recomiendo que si comen como muchos de estos alimentos, que tomen enzimas. Estas se llaman Enzilac. Se toman después de la comida. Entonces, si comiste una gran ensalada con jitomate o comiste pimientos, berenjenas, pepino, tómense una enzima después de comer. Y este es otro que es un fermento. Ese ya lo habías traído. Ya lo había traído. Este se toma antes. Yo luego cuando tengo una cena que sé que voy a comer algo diferente a lo que acostumbro, me tomo una cucharada de esto antes de ir a la cena. ¿Es la Versa? Sí. Es la Versa con el betabel, ¿Sí? ¿no? Que el betabel no tiene lectinas, además todas las hojas verdes, el betabel, todos esos no tienen nada de lectinas. O sea, también hay alimentos que no contienen nada, ¿no? Pero bueno, pues ahí está la controversia de las lectinas. Antes. Este es antes y el Enzilac después. Este se chupa porque son enzimas de la papaya, de la piña, delicioso. O sea, es como un postrecito chiquito. Sí, yo luego me lo tomo y es de verdad como un postrecito chiquito, ¿no? Mira. Rico, porque tiene fruta. Esto lo Pues tenemos mire, aquí en Punto Sano, Punto hostia. Sano, en Plaza Andrómeda, en el local 19. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos La días. Se lectina. pusieron de La malas lectina. los cuernavacos. No. Pero bueno, ¿qué pasó con los equipos morelenses en la Liga Fíjate. TDP?